Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Espero que hoy tengan su Biblia abierta delante de ustedes en Juan capítulo 11. Ahora bien, mencioné anteriormente en esta serie que algunos estudiosos hablan de una división triple de este libro. Hablan de la introducción en el capítulo 1, del libro de las señales, que va desde los capítulos 2 hasta el 12, y luego del libro de la gloria, que va desde los capítulos 13 hasta el 21. Y por supuesto, todas esas designaciones son, en cierta medida, arbitrarias. El Evangelio de Juan no viene con una tabla de contenido, así que hay algo de arte aquí. D.A. Carson, por ejemplo, trata los capítulos 11 y 12 como un puente de transición, cerrando el ministerio de Jesús en el mundo antes de poner el reflector sobre el significado de su muerte y resurrección. Y creo que esa también es una perspectiva justa. Lo que todos reconocen es que esta es la última señal, y la señal culminante en el Evangelio de Juan. Esto es una especie de última apelación escenificada. Es una especie de gran final, si puedo usar esa terminología. Una demostración espectacular de su origen divino y de su autoridad divina. Después de este milagro, realmente no puede quedar ninguna duda razonable en cuanto a sus credenciales. Desde este punto en adelante, la incredulidad tendrá que ser voluntaria y será culpable. Este milagro elimina toda duda en cuanto a quién es Jesús y de dónde ha venido. El que tiene oídos, que oiga. Escuchen ahora la palabra de Yahweh, comenzando en el versículo 1. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Ahora bien, es un poco curioso que Juan haga referencia a un acontecimiento que todavía no ha narrado. La historia de María ungiendo al Señor con perfume se cuenta en Juan capítulo 12, versículos 1 al 8. Pero Juan puede referirse a ella como algo bien conocido, incluso antes de que él mismo cuente la historia. Y eso, por supuesto, nos recuerda que Juan fue el último evangelio en ser escrito, y que muchas de las historias acerca de Jesús ya eran bien conocidas en la iglesia. Había una tradición oral, podríamos decir. Había una historia de predicación que estaba arraigada en el testimonio apostólico acerca de Jesús. Probablemente Juan mismo había contado esta historia a su gente una docena de veces. Y ahora, siendo ya un anciano, probablemente está dictando este evangelio a un escriba joven, para que estas historias y su significado no se perdieran cuando él partiera de la tierra. Y comparto eso simplemente porque creo que es interesante pensar en por qué fueron escritos estos evangelios, y para quiénes fueron escritos. El público principal de este evangelio habría sido la propia gente de Juan. Estoy seguro de que él sabía que otros estarían deseosos de tener una copia una vez que estuviera terminado. Pero de la misma manera en que yo produzco estos podcasts con los rostros de mi propia gente, por decirlo así, pasando por mi mente, aunque sé que serán escuchados en Dinamarca, en Japón, en Nueva Zelanda y en Tampa Bay, Florida, aún así no puedo evitar pensar en las personas que conozco y amo más. Así es como uno escribe como pastor. Y Juan está escribiendo como pastor. Creo que vale la pena notar eso. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, «Señor, el que tú amas está enfermo». Cuando Jesús lo oyó, dijo, «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella». Vale la pena notar otra vez que Jesús no estaba, estrictamente hablando,
en el negocio de aliviar el sufrimiento humano. Él era muy selectivo e intencional con sus señales. Él no sanó a cada persona que encontró. No sanó a cada persona en el estanque junto a la puerta de las ovejas, en Juan capítulo 5. Sanó a un solo hombre, a pesar de que se nos dijo en esa historia que el lugar estaba lleno de gente enferma. Enfermos. Jesús escogió a un solo hombre. Ahora bien, eso no significa que Él no se preocupara por todas las demás personas. Simplemente significa que Él estaba singularmente enfocado en su objetivo final, y todo lo que hacía tenía que contribuir a ese objetivo. Y ese objetivo era glorificar a Dios. Él siempre estuvo enfocado principalmente en eso. Nunca quitó su mirada de ese propósito. Siempre estaba haciendo la pregunta, ¿cómo puede Dios ser más glorificado en esta situación? Y esa es una pregunta ligeramente diferente de ¿cómo puedo aliviar la mayor cantidad de sufrimiento en esta situación? Jesús pudo haberles evitado a María, a Marta y a Lázaro una cantidad considerable de sufrimiento si hubiera ido a Betania tan pronto como oyó el informe de la enfermedad de Lázaro. Pero no lo hizo, porque esa no era su preocupación principal. Su preocupación principal era la gloria de Dios. Ahora bien, creo que simplemente tenemos que detenernos y luchar con eso, porque pienso que, en la mente de la mayoría de nosotros, el alivio del sufrimiento humano es la preocupación suprema. Ese es el valor más alto. Y por eso esta historia es difícil de comprender, y no se va a volver más fácil en los siguientes 2 versículos. Escuchen esos versículos. Escuchen los versículos 5 y 6. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan quiere que eso capte nuestra atención. Así no piensa la gente. Nosotros querríamos que dijera, ahora bien, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Por lo tanto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, fue inmediatamente. Pero eso no es lo que dice. Y eso nos trae de vuelta a nuestro dilema. ¿Cómo pudo haber sido amoroso escoger la gloria de Dios por encima del sufrimiento de ellos? Esa podría ser la pregunta más importante en toda la Biblia, porque luchar con esa pregunta te obliga a tratar con las cosas últimas. Te obliga a hacer preguntas últimas como estas. ¿Qué importa, en última instancia, si sanamos cuerpos, pero perdemos almas? ¿Qué bien estamos haciendo, en última instancia, si andamos sanando a los enfermos, e incluso resucitando a los muertos, sin ayudar a las personas a llegar al lugar donde puedan ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, para ser salvas? ¿No estaríamos simplemente trabajando por la comida que perece, tomando prestada una frase de Juan capítulo 6? ¿No estaríamos simplemente reorganizando las sillas de cubierta del Titanic, tomando prestada una frase de la historia del siglo XX? ¿No es lo más amoroso aquello que es más significativo en términos eternos? ¿No es cierto que si verdaderamente amamos a las personas, entonces nos importará más el sufrimiento eterno que espera a aquellos que no tienen una fe salvadora en Jesucristo? ¿No es esa la única conclusión que nos ayuda a entender esta historia? Creo que ahí es hacia donde Juan nos está guiando. Creo que él quiere que entendamos que Jesús está, en última instancia, preocupado por la gloria de Dios. Porque solo cuando vemos a Dios tal como Él es, y tal como Él es en Cristo, podemos ser salvos. Y eso es lo más importante. Y por lo tanto, ayudar a las personas a ver eso es lo más amoroso. Creo que eso es lo que debemos concluir después de luchar con este lenguaje. Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro, así que dejó morir a Lázaro. Dejó que María y Marta lloraran, para poder mostrarles la gloria de Dios. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, «Vamos de nuevo a Judea». Los discípulos le dijeron, «Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas allá otra vez?» Jesús respondió, «¿No hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él». Dijo esto, y después añadió, «Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo». Los discípulos entonces le dijeron, «Señor, si se ha dormido,
se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso, les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: Vamos nosotros también para morir con él. Una vez más, notamos que los discípulos malentienden a Jesús y toman sus palabras de una manera burdamente literalista. Y estoy seguro de que hay una lección allí para algunos de nosotros. Pero también vemos que Jesús no está preocupado solamente por la salvación de María, Marta y Lázaro, sino también por la fe y la salvación de los discípulos. Parte de su razonamiento en todo esto es para que ustedes, los discípulos, crean. Y eso es simplemente un recordatorio de que Dios ve todo el tablero. Nosotros solo vemos al ser amado que está delante de nosotros. María y Marta solo querían que Lázaro fuera sanado, pero Jesús estaba pensando mejor y haciendo algo más grande. Y creo que es útil que veamos eso. Llegó, pues, Jesús, y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Ahora bien, seríamos negligentes si no nos detuviéramos a señalar que esa es probablemente la declaración de fe más plenamente formada atribuida a cualquier persona, hombre o mujer, en cualquiera de los evangelios, antes de la resurrección de Jesucristo. Esto deja muy atrás la confesión de Pedro en Marcos capítulo 8. Escuchen otra vez lo que ella dice: Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Eso es tan bueno como puede ser. Antes de la cruz y antes de la tumba vacía, esta mujer tenía una fe profunda, madura y creciente en Cristo. Probablemente también deberíamos notar las palabras que Jesús está usando aquí. Él dice que todo aquel que cree en Él, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Él, no morirá jamás. La primera parte de eso, creo, es fácil de entender. Si una persona tiene fe en Cristo, entonces aunque él o ella muera, como Lázaro ha muerto, esa persona resucitará, como Lázaro está a punto de hacerlo. La segunda parte es un poco más difícil. ¿Qué significa que todo el que vive y cree en Él no morirá jamás? Porque por supuesto, sea lo que sea que signifique, no puede significar lo contrario de lo que Él acaba de decir. Que algunos morirán y resucitarán como Lázaro. Entonces, ¿qué significa? Colin Kruse es útil aquí. Él dice: esto será literalmente cierto de la última generación de creyentes. De los demás creyentes, es cierto en el sentido de que ni siquiera la muerte puede romper su comunión con Dios. Creo que eso es exactamente correcto. A veces Jesús dice cosas que necesitan ser entendidas de 2 maneras al mismo tiempo. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: «El Maestro está aquí y te llama». Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Porque Jesús aún no había entrado en la aldea,
sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies, diciendo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu, y se entristeció. «¿Dónde lo pusieron?», preguntó Jesús. «Señor, ven y ve», le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían: «Miren cómo lo amaba». Pero algunos de ellos dijeron: «¿No podía éste, que abrió los ojos del ciego, haber evitado también que Lázaro muriera?». Ahora bien, es sumamente importante que veamos que Jesús lloró. La muerte es una tragedia, incluso para aquel que sabe que no tendrá la última palabra, incluso para aquel que descendió del cielo y que nos llevará allí al final. Incluso él, viendo todo eso, llora. Así que, para decir lo obvio, usted puede llorar en el funeral de sus seres queridos. Llorar no es una señal de falta de fe, es una señal de humanidad. Los seres humanos lloran, y los seres humanos con fe pueden llorar con fe. Podemos lamentar la pérdida mientras nos gozamos en nuestra esperanza. Esas dos cosas pueden ir juntas en un corazón humano, porque fueron juntas en el corazón de Jesucristo, quien era plenamente Dios y también plenamente humano. Gracias a Dios. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta sobre ella. «Quiten la piedra», dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió». Jesús le dijo: «¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: «Padre, te doy gracias, porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado». Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: «Lázaro, sal fuera». El que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desátenlo, y déjenlo ir». Ahora bien, una vez más, debemos recordarnos que esto es una señal, y no cualquier señal. Es la penúltima señal en el Evangelio de Juan, y apunta hacia la señal definitiva. Apunta hacia la tumba vacía de Jesucristo. Esta señal está diciendo que Jesús tiene poder incluso sobre la muerte. Su palabra es vida eterna. Me encanta lo que Matthew Henry dice aquí. Dice: «Este fuerte llamado fue una figura, primero, del llamado del Evangelio, por medio del cual las almas muertas serían sacadas del sepulcro del pecado. Segundo, del sonido de la trompeta del arcángel en el último día, con el cual los que duermen en el polvo serán despertados y convocados ante el gran tribunal. Cuando Cristo descienda con voz de mando, con un llamado o una orden como esta: «Sal fuera». Él llamará tanto a los cielos por las almas de ellos, como a la tierra por sus cuerpos, para juzgar a su pueblo. D. A. Carson se refiere a este milagro como una parábola representada del poder vivificador de Jesús. Creo que eso es exactamente correcto. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio, y decían: «¿Qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación». Creo que estas podrían ser las palabras más condenatorias en el Evangelio de Juan.
Los líderes en Jerusalén están preocupados únicamente por proteger su lugar, su prominencia, su posición privilegiada dentro de la nación. No les importa que un hombre acaba de ser resucitado de entre los muertos. No quieren pensar en lo que eso significa acerca de la identidad y la autoridad de Jesús. Solo ven en ello el fin de su propio dominio. Eso es una miopía condenable y egoísta. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: «Ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca». Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que, desde ese día, planearon entre sí matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se decían unos a otros: «¿Qué les parece? ¿Que vendrá a la fiesta o no?». Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que lo prendieran. Juan nos ha preparado ahora para la confrontación final entre Jesús y las autoridades de Jerusalén. La suerte está echada, la decisión ha sido tomada. Los gobernantes de la tierra han consultado juntos contra Yahweh y contra su ungido. Y Caifás ha hablado mejor de lo que él mismo sabía. Verdaderamente, un hombre morirá por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a todos los hijos de Dios de toda tribu, lengua y nación sobre el planeta Tierra. Gracias a Dios, y gracias a ustedes por escuchar otro episodio de Explorándola Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.